Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta tarde, en esta segunda mitad del programa, y como habíamos anunciado, pues estamos conversando a partir de este minuto con el profesor Rafael Oviedo, pedagogo con un posgrado en Historia de América, justamente de la Universidad Internacional de Andalucía, y quien cuenta con varias décadas de experiencia docente, tanto en la educación preuniversitaria como en la universitaria, tanto en INTEC como en la Pucamaima, dos altas casas de estudios, amigas, hermanas de New Horizons, sin duda, y que en esta tarde, pues obviamente, ayer hablábamos de el inicio del mes patrio y de la independencia dominicana, del padre de la patria, y muchos otros temas que, a la luz de lo que ocurrió el pasado, la conmemoración el pasado 1 de enero de la independencia de Haití, pues también cómo eso tuvo un impacto en todo lo ocurrido en lado del territorio dominicano. Así que a partir de este minuto, primero conversando con el de la casa, con el docente, con el miembro de New Horizons, talento New Horizons. Muchísimas gracias, profesor Oviedo, por estar con nosotros en esta tarde. Gracias por esa presentación que me hace, me enaltece. Y yo encantadísimo de estar aquí nuevamente en casa y conversando con ustedes, sobre todo sobre nuestros temas. Claro que sí. Así que a la orden. Profesor, a un día de una celebración más del natalicio de Duarte y obviamente iniciándose el mes de la patria, pues tema obligado es una revisión, digamos, puntual del ideario de Duarte frente a las realizaciones de la República Dominicana y digamos, el devenir del ser dominicano hoy en día. O sea, ¿pudiese un dominicano hoy en día sentirse que Duarte lo defraudó? ¿Que lo que Duarte pensó nunca se logró? ¿Estamos en camino de lograrlo? Porque hay una realidad, o sea, a veces muchas personas le llaman el complejo de Guacanagarix, que no es duartiano, sino es muy anterior a él. Los dominicanos todavía sentimos la necesidad imperiosa de migrar, de salir del territorio dominicano. Y las luchas intestinas que teníamos en aquel momento, que dieron al traste incluso con el exilio de Duarte, de Sánchez, la ejecución de Sánchez por parte de Pedro Santana y la amenaza haitiana que dio inclusive a que a Pedro Santana pidiese volver con España buscando un auxilio para poder enfrentar a Haití, porque entendía que no tenía las fuerzas suficientes para hacerlo desde aquí. Y República Dominicana tiene esa singularidad que yo siempre he dicho, de que tenemos 3 padres de la patria y 2 repúblicas, porque tuvimos que defendernos 2 veces e independizarnos 2 veces. Vemos, por ejemplo, el anuncio en el día de ayer del director de Migraciones sobre el tema haitiano, y caramba, entonces también en ese escenario seguimos en el mismo lugar. Sí, pero yo diría que no hay motivos para que un dominicano se sienta defraudado por Duarte. Porque el proyecto duartista, podemos decir que quedó trunco. Es decir, había un proyecto de establecimiento de un Estado independiente que tenía como base fundamental el anticolonialismo y antiesclavismo, que todavía era parte de todo lo que que estaba en boga en el momento. Y ese proyecto quedó trunco cuando los poderes fácticos, económicos fundamentalmente, de la República Dominicana se impusieron al proyecto de los trinitarios. O sea que al fin y al cabo lo que no se puso en marcha fue el proyecto mismo, pero el ideario de Duarte está ahí, es prístino, que no se ha puesto en ejecución porque los intereses políticos, económicos, el devenir histórico, el hecho de que las clases pudientes, que eran quienes tenían mayor arraigo en esa sociedad tradicional, terminaran imponiendo su propio proyecto conformes a sus intereses y quedaba de lado el proyecto duartista. Entonces marca el devenir histórico en lo adelante. Y ahí viene todo lo que hemos mencionado, lo que usted menciona correctamente, que es toda esa contradicción que se da como en la identificación del perfil real del dominicano. Bien, debemos saber que a partir de entonces, cuando analizamos la historia desde el punto de vista
científico, porque la historia, siempre lo digo, es una ciencia y es muy compleja. Estamos en una sociedad estructurada con diferentes clases sociales contrapuestas y con intereses contrapuestos. Entonces, reitero, ese proyecto liberal no ha asumido el poder en la República Dominicana. Uy, ese proyecto liberal no ha asumido el poder en República Dominicana. Debemos hablar aquí de historia casi 200 años más tarde. Debemos hablar del gobierno del profesor Juan Bosch. Claro está. Debemos plantear ahí que de los hijos de Machepa. Ese intento progresista fue truncado también por las mismas contradicciones que he planteado anteriormente. Entonces, en definitiva, el proyecto liberal no ha gobernado en la República Dominicana. Bosch fue negado. Ok, el proyecto liberal no ha gobernado en República Dominicana. Si definimos si definimos un movimiento liberal y progresista en el siglo XXI, pero a los ojos de Duarte, probablemente el proyecto liberal sí ya ha gobernado en República Dominicana, porque República Dominicana es un país donde existe una constitución, donde las personas tienen unos derechos fundamentales que de cierta manera son protegidos y se pueden inclusive en el aparato de justicia defender, donde existe un orden jurídico establecido, donde hay un proceso democrático de transición de gobiernos que se da cada 4 años, donde se eligen gobernantes de manera democrática o abierta, participativa. La parte democrática siempre tiene muchas aristas, porque sabemos que papadinero y las truchimanerías para garantizar que un grupo, ¿no?, sean los que tengan la posibilidad de acceder al poder, está muy sesgado, pero por eso te digo, o sea, el proyecto liberal, la concepción liberal de Duarte, 3 poderes del Estado, un ciudadano que se reconoce, la garantía de una ciudadanía por el nacimiento en territorio dominicano, la ejecución de un proyecto de gobierno transitorio donde se tenía que necesariamente someter a un escrutinio y a una ¿cómo se dice eso en español? O sea, tú tenías que rendir cuentas, una rendición de cuentas. Todo eso se da hoy en día. Obviamente, si ponemos la definición de liberalismo de Bosch y de liberalismo del siglo XXI, defensa del medio ambiente, defensa de los derechos de la mujer, de los derechos de la niñez, de la planificación familiar, ¿qué otros temas así bien álgidos? Los grandes temas nacionales, la seguridad social como hoy en día existe, el derecho a la educación de manera plena, sin que tengamos, ¿verdad?, estas luchas intestinas entre un ministro de educación y un sindicato. Esas cosas no se han dado. Ahí estamos de acuerdo. Pero aquí viene lo que hace a la historia interesante. Dígame, a ver. Y es la diversidad de enfoques. Digamos, en una sociedad existen los patrones formales que constituyen y definen un estado, un grupo determinado. Pero, ¿cómo se generan estos paradigmas y esos patrones que rigen y esa oficialidad? Por ejemplo, tenemos una constitución, decimos, a partir de 1844, pero ¿qué tipo de intereses se representan en esa constitución? ¿Cómo se gesta esa constitución? ¿A quiénes incluye esa constitución? Entonces aquí vamos de la formalidad, de la formación del Estado, a el funcionamiento real del Estado. Entonces, en esa primera constitución, por ejemplo, los intereses progresistas del liberalismo que asume Duarte no se reflejan. Y continúa, o sea, en el devenir histórico siempre vamos a tener esa formalidad. Es así, podemos... Bueno, durante la dictadura de Trujillo había un poder legislativo, un poder judicial. O sea, elecciones cada 4 años. Entonces, me explico. Bueno, pero es como digo siempre, por eso es que la historia hay que asumirla como una ciencia.
Es real, yo lo repito mucho esto, porque no se trata como de un cuento o simplemente de una narración interesante, ¿no? Nosotros digamos que tratamos de llevar a las aulas esta visión de la historia, o sea, de la historia como ciencia. Estamos empeñados en que nuestros estudiantes aprendan a elaborar, a estructurar, a analizar el discurso histórico, a analizar desde el punto de vista de la ciencia la historia, a trascender el hecho como que vaya, te contamos algo. ¿Qué te digo? Yo le ponía un ejemplo reciente a los muchachos. Tú ves una película de la Segunda Guerra Mundial y te enteras de muchas cosas. Bien, y la pasas bien viendo la película. Ahora, después, ¿de qué manera puedes analizar? ¿Desde qué enfoque puedes tú analizar esto y aplicar esto a tu propia capacidad de asociar ideas y de analizar y de hacer propuestas, etcétera, y de criticar ese evento? Entonces ahí viene lo otro. Claro, partiendo de esas circunstancias, profesor, usted habla de diversidad de enfoques que también Sí. van a venir matizados por las circunstancias, Claro. por los contextos históricos tiempos, como dice y los el señor contextos Garrido, exacto. presentes que nos permiten mirar esos hechos históricos a la luz incluso de nuestros Claro. propios criterios. ¿Quién cuenta la historia hoy en día? Analizar la historia más de un centenario, 2 centenarios después, cuando tú dices, mira, eso es muy viejo, ya eso solamente queda en los libros. ¿Qué importancia cobra para el estudiante preuniversitario, universitario o estudiantes permanentes como algunos que nos encanta echar páginas a la izquierda? Mirar esos hechos que pudiesen parecer ya desfasados, cosas que quedan en el polvo junto a en los libros junto al polvo, y esa historia contemporánea de la que ustedes hablaban, en el caso de Juan Bosch, y de que esos gobiernos o esas ideas libertarias, versus lo que estamos viendo hoy en día con la funcionalidad del Estado. Mirar el Estado de hoy en la República Dominicana a la luz de esas ideas que estamos debatiendo. Sí. Con relación a la primera parte que planteas, aquí el eslogan aquel que siempre mencionamos, el dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y la repite primero como comedia, pero después como tragedia. Bien, entonces no hay nada que esté desvinculado en el transcurso del devenir histórico. Nosotros precisamente en este momento estamos trabajando con los estudiantes de 12, historia comparativa. O sea, vamos a estar analizando, como hemos estado viendo por la celebración del mes de la patria y vamos a analizar el gobierno de Juan Bosch. Vamos aquí a entrar en historia comparada, en análisis de momentos históricos distintos y cómo se refleja en la actualidad el perfil que al principio se plantea de proyectos como el proyecto de nación de Juan Pablo Duarte, lo que se dio realmente, lo que se dio y cómo se refleja eso, por ejemplo, en un momento específico como el gobierno de Juan Bosch. ¿Qué pasa con el gobierno de Juan Bosch y comparándolo con aquellos inicios? ¿Cuáles cosas ahí podemos establecer un paralelismo? Bien, o sea que la historia es un continuo. Profesor, ¿y la culpa de que aquí sea siempre la derecha que gobierne y la centroderecha que gobierne no es de Duarte? ¿Y por dónde vendría, digamos, por qué de Duarte? Bueno, es muy sencillo. En el día de ayer yo lo describí de manera tangencial, Ajá. pero ante la insistencia suya de traerme el gobierno de Bosch, que dicho sea de paso, tuvo una constitución sin lugar a dudas muy progresista, la más progresista que se conocía hasta esa época, pero fue un gobierno absolutamente ineficiente, inoperante desde el punto de vista administrativo y por tanto colapsó. Entonces, pero más allá de eso, cuando Duarte define la nación dominicana, la define subyugada a la iglesia. Y al definirla subyugada a la iglesia, la pone directamente del lado de la derecha conservadora, que es la iglesia. Cuando los padres de la patria norteamericanos definieron el proyecto de nación norteamericano, Thomas Jefferson fue muy insistente en la libertad del ciudadano y en tener un gobierno laico y un gobierno donde hubiese una separación absoluta entre la iglesia y el Estado. Y sus
digamos, sus luchas intestinas con Hamilton, que era un federalista que quería un gobierno centralizado fuerte, eran indudablemente una de las cosas que Hamilton y Monroe y el mismo Madison veían con amenaza, era el tema de que un gobierno central se parece mucho a una iglesia central. Entonces Duarte nos dijo a nosotros: Dios, patria y libertad. Arrancamos con Dios. Sí. Y nos puso en el escudo de la bandera la Biblia. Entonces, desde el propio inicio, nosotros hemos estado subyugados al tema religioso. Y el tema religioso, quiérase o no, en 200 años, marca un patrón, marca un comportamiento y marca una intención de la clase gobernante. Y cuando tú tienes un país que desde aquel mismo primer momento, el gran libertador, el gran guerrero, propietario del ejército, era un hacendado y era una persona que los españoles habían dejado allí como hacendado, y el otro era un conservador también hacendado, entonces tú tienes una derecha marcada, una derecha a la cual tú le has entregado la parte eclesiástica. Entonces, ¿no es Duarte el culpable? Bueno, en ese sentido, yo diría lo siguiente. Duarte fue inclusivo en su proyecto. La iglesia también estuvo incluida en ese proyecto. Adelante. Sin embargo, adelante. Hay una formalidad, claro, pero además estamos hablando de un pueblo cristiano, fundamentalmente. O sea, en el momento estamos hablando de un pueblo que viene del colonialismo. Pero si tú me hablas español, de progresismo, tú me tienes necesariamente que separar la iglesia del Estado, porque Duarte estudió a Rousseau, Duarte estudió a John Locke, Duarte estudió a Jefferson. O sea, Duarte tenía suficiente evidencia empírica, porque él nació en el siglo XIX, él nació ya cuando había una nación, una revolución francesa que se había dado, cuando había una revolución norteamericana que se había dado, cuando había una carta de intención de los derechos ciudadanos inglesa que se había dado, the Bill of Rights. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué Duarte me broga la independencia dominicana a la iglesia? Bien, pero yo no hago ahí una defensa, digamos, ultra racional del tema de Duarte, pero planteo... No, pero que usted me está diciendo que Duarte no pudo, el progresismo de Duarte, sí. Pero ¿cuál progresismo si me dijo Dios, patria y libertad? Sí, pero eso no es todo. O sea, también tenía un proyecto de constitución, sí, que era una novedad en ese momento. También aquí en esta islita, pero en el mundo pero no. Estamos hablando de nuestro espacio histórico, de nuestro espacio histórico local. Y yo entiendo que realmente ir contra la iglesia en este espacio, en ese momento, pues entonces él no era tan liberal, entonces, no era tan revolucionario. Sí era liberal en el contexto del conservadurismo y las, digamos, las raíces tradicionales que conformaban la sociedad dominicana en ese momento. Entonces él era tan tradicional como los otros. Y te planteo lo siguiente. Escúcheme, entonces él era tan tradicional como el resto. No era tan tradicional como el resto porque en ese momento es anticolonialista. Sí. Bien, y está planteando... Y anti-haitiano. No necesariamente. ¿Él no era anti-haitiano? No necesariamente. Ahora sí estoy perdido. Vamos a ubicar. Desarrolle, profesor, por favor. Desarrollo. Porque él no era anti-haitiano. Vamos a hacer, pero explico a qué me refiero. Dígame. Explico a qué me refiero. El anti-haitianismo, como estamos aquí superponiendo fases históricas, y hablamos del liberalismo en un momento determinado, y ahora hago la introducción diciendo que eso en el proyecto de Bosch, entonces, va quedando de alguna manera superado porque Bosch se va aliando a las fuerzas, al positivismo, o sea, va planteando aquí una educación laica, va introduciendo la separación de la iglesia de la cuestión educativa, asume esas ideas. Por lo tanto, en el devenir histórico y ubicando cada cosa en su espacio, eso se va superando. Entonces, lo mismo pasa con el tema del anti-haitianismo. Si pronunciamos hoy el anti-haitianismo y lo asumimos como fuente a Duarte, estamos hablando de dos situaciones diferentes. Duarte no condenó al pueblo haitiano. Realmente Duarte identificó al pueblo haitiano como un pueblo distinto,
del cual debíamos separarnos. Muy bien. Bien, entonces esa separación implicaba un Estado diferente, con un grupo diferente. Aquí las contradicciones vienen luego, cuando el Estado haitiano no acepta la situación de separación que se plantea y se ejecuta. Ahí es cuando viene el momento de las guerras, La batalla. en las batallas. Pero entonces, claro está, o sea, dos pueblos en guerra, podemos decir que ahí hay sectores contrapuestos. Claro. Pero cuando traemos el anti-haitianismo, con la concepción, ideología. con El la anti- connotación con que estamos pronunciándolo en este momento, no se trataba de eso. No, Ok. pero usted O sea, tiene razón. bien. O sea, no quiero decir anti-haitianismo, o sea, que era anti-haitiano en el sentido de, digamos, por ejemplo, Despreciar por su nacionalidad la por ejemplo, exacto, como estamos en el día de hoy celebrando el tema de la independencia de Auschwitz y la independencia de ¿verdad? El exterminio masivo de los judíos por parte de los alemanes y el final de esa guerra atroz y de ese movimiento. No me refiero a eso, sino que digo que era anti-haitiano en el sentido de que no quería que Haití fuera que nos gobernara. Estamos totalmente de acuerdo. Ok. En ese sentido. O sea, estoy hablando Bien. de las connotaciones que se Pero asumen. Duarte se tornó tan conservador como Buenaventura Báez, si así lo veo, si así lo vemos. No estoy ¿Entiende? muy de acuerdo en esa comparación Ujú. de posiciones históricas. Creo que son Bueno, diferentes. porque uno gobernó y el otro no. No, porque... Era como le decíamos a los PLDistas antes de que ellos gobernaran. Ah, Vamos a darle la oportunidad para que después que ustedes llegan le digan al resto corrupto. No Ok, politiza, son lo no mismo. politiza. No es sin politizar. No, pero se puede No es politizar politizándolo, también, es pero- sencillamente sí, el ejercicio pero el PLD... te lleva a una realidad que no es necesariamente la realidad que tú conceptualizaste. Eso es Y así, yo creo ¿no? que le pasa a todos los Correcto, gobernantes que correcto. luego fuera del estado del poder pues tienen una concesión y luego que llegan al gobierno dicen el gobierno es un monstruo. Por lo ¿Cómo menos, ha sucedido? por lo menos en nuestra realidad dominicana ha sido así. No, y en En todas esta- ha sido así. No, Simón no, Bolívar no se apió del caballo porque él decía, si yo me apeo, no sé qué haré, ¿tú entiendes? Porque lo que sabía era cabalgar. Sí, pero y bueno, dale. pero en la realidad contemporánea de Latinoamérica Ujú. hay gobiernos diferentes. Claro. Se ha Ah, sin planteado, lugar a por ejemplo, duda. tú tienes la Sin lugar a revolución, la duda. revolución cubana ahí. Por ¿Qué hacemos con que la eso revolución cubana? Es una realidad. Que una realidad, Tú tienes pese a la presión de la es un región. ejemplo de que no es que se llega y se plantea, no. O sea, también, ¿por qué decía antes que es nuestra Bueno, pero la realidad revolu- particular? La porque revolución aquí- cubana no marca el inicio de un gobierno progresista democrático. O sea, estamos claros que eso es una dictadura de un partido. Bueno, ahí iríamos nuevamente al tema de la Que no es lo que se- interpretación conceptual. Que no es la realidad que vivió la República Claro, Dominicana exacto, es a partir de la independencia Fíjate del que pueblo haitiano. El gobierno de Bosch, entonces, Entonces, para usted Bosch es el único. No. Lo que pasa es que estamos tratando el tema con los estudiantes en este momento. Ah, Fue bueno. Y el contexto ellos van que a puso, revisar claro. esto que estamos hablando nosotros aquí. Ellos van a verlo, van a entrar a las redes. Pero que quiero hablen de los seguidores de Bosch también. Ay, Dios mío. ¿Qué Dios mío. podemos decir de los seguidores de Bosch? ¿Eh? ¿Qué podemos decir? Muchas Bueno, cosas podemos hablar de los bueno. seguidores de Bosch y Mi- qué tan progresistas eran. Ah, no, Claro, pero yo- y cómo han sido fiel al al ideario, ideario de de Bosch. Bosch también, Sí. es otra Exacto. cosa. Han demostrado su humildad Bueno, plena. pero los seguidores son una cosa. Ahora han Es seguido. la negación. Ahí volvemos a lo mismo. ¿Quién es el culpable de la mala conducta de los seguidores de Bosch? No es Bosch. Sí, es Bosch. creo. Ah, Yo creo que sí. bueno. Yo no puedo nunca eximir al padre del comportamiento de los hijos. A mí no hay una mamá que me diga a mí, como hay una que anda ahí en las redes, y que mi hijo no roba motores, él roba otra cosa. No, Él espérese roba, un él momento. roba motores. Entonces, usted está clara que él es un ladrón. ¿Entiende? Y cuando la mamá va a la cárcel a ver a su hijo criminal, no puede sentirse cómoda de que ella no es criminal. Porque al final de cuentas ella fue que educó eso. Entonces, si los boshistas son unos corruptos, Bosch fue eso lo que generó y lo que promovió. Bueno, yo diría. Lamentablemente. Inclusive, volvemos otra vez al tema original. En el ideario de Bosch, ese partido, el segundo que formó, porque él formó uno primero, con don Ángel Miolán y un grupo, ¿verdad? Que también fue bastante serio y honorable.
ese otro partido, pero este segundo que él formó tiene un eslogan que es tan terrible como aquello de Dios, patria y libertad. Ay, Servir Dios al partido. mío. Servir al partido para servir al pueblo. Léase como adelante, Ay, como Dios. primero. Y me pongo yo grande y gordo y después vamos a ver qué queda. Eso fue lo que ellos hicieron. Formaron ese comité político central, se hicieron una empresa, la empresa más fuerte y poderosa de República Dominicana, y después vamos a ver qué queda. Pero ellos lo que hicieron fue servirse del partido. No, No servir al partido, sino servirse A través del partido. del poder del servir al partido. partido, garantizar que el partido fuera En la fuerte idea y tuviera de Bosch, todo. en la idea de Bosch, servir al partido, que es la Ajá. institución que hasta ahora es Ajá. la institución política. No debió que haber sido, genera- ese no pudo en- haber sido su eslogan. Bueno, si él pero- hubiese sido progresista y realmente liberal, la idea tenía que ser, vamos a formar a un ciudadano fuerte que genere instituciones fuertes para tener una nación fuerte. A través del partido se supone que es donde se ejerce la influencia. Es que el para partido no, porque el que Tiene el una parti- función. No, entonces esa es una función muy parecida, como dice usted, a la Revolución Cubana, porque es una concepción de que el partido es el gobierno y que el gobierno solamente se traduce a través de ese partido. Pero eso Y es esa no cuando- puede ser una concepción democrática, porque en la democracia el concurso de las ideas implica contradicciones e implica que más de una persona tiene la razón relativa en el momento en que tiene que tenerla. Y lo que debemos y necesitamos son instituciones fuertes. Y para tener instituciones fuertes tenemos que tener ciudadanos fuertes. La idea es que el partido es la institución política a través del cual se gesta, se accesa al poder. Muy Y bien. establecer el partido como una Magnífico, vía, entonces magnífico. digamos que es pero fácil así. accediste al poder, pero accediste al poder para servirte, ¿verdad? Ay, Dios. Los seguidores de Bosch. Ay, Porque eso fue Los- lo que le dijeron. pero no Bosch. Pero eso fue lo que le los dijeron. seguidores de Bosch. No, Duarte tampoco. Entonces, no, los seguidores Duarte de Bosch tampoco. dijeron, me sirvo del partido. Duarte tampoco. Pero Juan Bosch no estableció el partido para eso. Él lo estableció para servir a través de él. al No, pueblo. del partido. A través Para del servir al partido. partido. No, para servirse Y del como yo soy el partido. jefe del partido, No, pero Bosch fue, Ya. no, jamás, porque, mira, que ajá. estoy haciendo una defensa, fíjate bien, podría decir, yo no tengo una afiliación Usted es muy bochita. política. Bueno, defiendo ideas, las ideas progresistas con sus límites y todo en ese momento, pero yo no soy, Balaguer no fue progresista, doctor, profesor, desde el punto de vista político, Balaguer fue una continuación de Trujillo. de Trujillo. claro. No fue ¿De acuerdo? progresista. Entonces, ahí viene de nuevo lo que planteaba antes. Peña Gómez Los fue progresista, Los profesor. diferentes enfoques sobre la conceptualidad y las categorías históricas. Peña Gómez fue progresista. Es que responderlo así, digamos, pero con relación al pensamiento de Balaguer, el de Peña Gómez era claramente progresista. Era de izquierda. Claramente progresista. No era de izquierda. O sea, quiero decir izquierda, bueno, centro izquierda, o sea, no Digamos, de sí, derecha. o sea, no era el pensamiento ultraconservador de Balaguer. Correcto. Entonces, en ese sentido, cuando decimos, bueno, fulano fue esto, fue aquello, bueno, hay que verlo. Y Entonces, hoy en día, la defensa, vamos a decir, del ideario de Bosch y del ideario de Peña Gómez. Que se y de- perdió, se ha y del perdido en ideario, ambas espadas, correcto, y del ambas ideario de otros pensadores progresistas, digamos, un Pedro Enrique Ureña, Sí. un Ulises Payá, qué sé yo. El mismo profesores famosos, ¿no? Que hemos tenido, un Eugenio María de Hostos, Sí. ese pensamiento progresista. ¿Cómo lo traduce la ciudadanía hoy? ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos empujar a que nuestro Estado entienda y valore para que se tomen acciones? Porque fíjese, hemos pasado 8 años, digamos, los últimos 8 años del gobierno del PLD, no hubo un solo proyecto de ley de corte progresista. Nada. O sea, Porque el pueblo no está representado. los partidos políticos se ponen de acuerdo para redefinir la ley de partidos, para redefinir la junta, los distritos electorales y todo lo que tenga que ver con elecciones. Ahí ellos se ponen de acuerdo rapidito. Para los préstamos, para el presupuesto, obviamente, si tiene más barrilitos, si tiene más cofrecitos, ahí ellos se ponen de acuerdo. Este gobierno, que ya se está poniendo viejo,
tampoco ha hecho ningún proyecto de ley progresista y como que le tiene miedo a tocar cosas que de pronto tienen un poquito de infección y tan purulentas y uno tiene que realmente trabajarlas. Entonces, ¿cuál es la antibioterapia que debemos nosotros de aplicar? Empoderamiento del pueblo, de las causas reales. Cambiar el Congreso. Por ejemplo. Bien, o sea, y cambiar y evolucionar las instituciones. Yo creo que ya el partido como institución también se ha puesto viejo, como institución. Pudiera haber una forma diferente de plantear, de accesar el poder por otras vías, otras instituciones, por ejemplo. Bien, o sea, ya el partido también se va quedando como insuficiente, pero en todo caso, evolucionar los partidos. Porque, ¿qué plantean? ¿A quiénes lleva como representante de ellos, del partido, al Congreso, al Poder Legislativo, los partidos? ¿Lleva gente que represente algún tipo de interés popular o real de la nación? No, lleva lo que representa sus intereses económicos, fundamentalmente. Claro. De tal manera que tú puedes tener en el Congreso una persona que no tiene nada que ver con las causas reales del pueblo. Bueno, defiende una institución particular, o sea, unos intereses particulares. Un banquero, por ejemplo, claro. Un propietario de bancas. Banca de apuestas. De banca de apuestas, por ejemplo. Eso cualquier congresista. Soy diputado, un etcétera, o sea, ese tipo de cosas. Bueno, pero mire, sobre todo intereses económicos de ese tipo, claro que sí. Particulares, que no tienen nada que ver. Y yo le pregunto siempre a los estudiantes, ¿quién te representa como diputado? Ni idea. Ni idea. Porque no es un personaje que representa a nadie, se representa a él, unos beneficios que recibe y un partido y un grupo que tiene que apoyar. Sí, profesor. Exacto, sí, lo voy diciendo. Servir al partido para servir al pueblo. Profesor. No, servirse del partido. Para servir al pueblo. Que se tergiversó. Para servirse del pueblo, entonces sería. Se sirve exactamente. Bueno, te estamos estructurando. Bueno, perfecto. Casi un juego de palabras. Profesor, sí. No podemos nosotros mirar la independencia dominicana y todo lo que pasó a partir de 1844 sin nosotros echar una mirada a lo que habría ocurrido 22 años antes, que era la independencia en Haití, y lo que sucedió allí y cómo 22 años antes. 43 años antes. Bueno, sí. 22 años antes fue lo efímero. Lo de efímero, gracias. Sí, que se celebró el centenario. Exactamente. Precisamente eso que ocurría allí y cómo, obviamente, lo que ocurrió en Haití empujó al mundo, ¿verdad? Sí. Siendo la primera nación de esclavos, sobre todo, y los esclavos que quedaban en territorio dominicano todavía, incluso al momento de la independencia dominicana. Como en ese tramo, pues también eso empujó. ¿Cómo nosotros podemos ver la historia dominicana y las relaciones bilaterales actuales a raíz de esas relaciones, el quiebre quizás de las relaciones dominico-haitianas en el 1844 y quizás en el 37 con lo de la masacre, digamos que ideada por Trujillo también, que ha marcado, digamos, dos puntos históricos trascendentales en las relaciones dominico-haitianas? Sí, ahí volvemos a lo mismo, a los principios que se niegan. La Revolución Haitiana, que es un episodio bellísimo de la historia universal, la Revolución Haitiana puso toda la región y al mundo a centrarse, o sea, lo puso a cuestionarse, generó miedos, porque es el ejemplo de una colonia de esclavos que se revela y termina constituyéndose en un estado. Era algo insólito, nunca visto antes. Es el único caso que se ha dado en la historia de la humanidad. Correcto. Y entonces estamos hablando de que la Revolución Haitiana, que nutre toda su ideología de la Revolución Francesa, en un momento determinado, pone a la Revolución Francesa en el dilema de qué hacer. Fíjate que en un momento determinado, cuando la Revolución Francesa cae en manos de Napoleón, todo el proceso se intenta revertir la cuestión de la abolición de la esclavitud y se intenta retomar como colonia a Haití. Todo este proceso tan interesante, luego, para nuestra realidad, va quedando un poco negado cuando Boyer, en un momento determinado, ya se convierte, digamos, en un personaje tiránico, bien, que comienza a aplicar sus propias medidas para favorecer sectores. O sea, se va generando alrededor de él toda una madeja de relaciones políticas, económicas, que lo convierten en un personaje incómodo para el propio Haití.
Entonces aquí ya no estamos hablando de los principios de la revolución haitiana que llega, que genera una abolición de la esclavitud de este lado, que incorpora de alguna manera a esta parte. Fíjense que Duarte formó parte del ejército haitiano. Claro. ¿Me entiendes? O sea, era ese tipo de relación que había. Entonces, pero eso se niega cuando entra aquí el personalismo. En un momento determinado, a Boyer no le interesaba el tema de tener una convivencia fraterna con esta parte que en principio fue ocupada para que desde aquí no se generara ataques a esa revolución que estaba en la mira de todos. Bien, entonces es aquí una posible amenaza del lado dominicano. Exacto. Eso va quedando, ya eso va quedando atrás y se convierte en una cuestión de ambición, de poder, etcétera. Y esas contradicciones son las que generan después, claro está, en Duarte y en los trinitarios, la idea de que ya podemos entonces manejarnos separados. Bien, ahí vienen documentos interesantes como el manifiesto del 16 de enero, donde se plantea por qué debemos separarnos del pueblo haitiano. Entonces, fíjate, ahí comienza el tema de unas relaciones totalmente distintas entre la parte occidental y la parte oriental de la isla. Entonces aquí viene el tema de que nos formamos, asumimos una identidad como grupo, bien, que genera la identidad dominicana, y tenemos entonces como adversarios a esa realidad a gobiernos que intentan mantener la situación anterior, ya no por una cuestión de que me van a atacar por aquí, sino para mantener un dominio político y económico. Claro, que no ocurrió en Latinoamérica ni en Centroamérica cuando las separaciones de los territorios partiendo de las independencias. O sea, históricamente sucedió, se dividieron las riquezas incluso y los territorios de poder y todo quedó y continuamos como naciones independientes. Pero en República Dominicana, bueno, las contradicciones internas. Pero claro, se dan después, pero hoy por hoy hay personas que todavía entienden que la isla de la Hispaniola es una isla y es un solo estado, y de ahí vienen incluso algunas contradicciones o algunas posiciones muy arraigadas, muy recalcitrantes, y queremos utilizar el término. Pero es que el nacimiento de esa idea, de la isla indivisible y única, tiene que ver con el anticolonialismo. Pero eso es lo que digo, se pierden esos principios en un momento determinado. Entonces ya es una unidad que no junta a los pueblos, o sea, un planteamiento de una unidad forzada. ¿Qué es lo que pasa cuando no se reconoce la separación del pueblo dominicano del pueblo haitiano? Simplemente. Entonces aquí vienen y claro está, debo matizar, que luego entonces los intereses conservadores en cada uno de los estados se encargan de que esas relaciones permanezcan tensas. Claro. ¿De acuerdo? Porque hay una cosa que no podemos, negar. Hay una cosa que no podemos negar. Los dos pueblos no solamente conviven, sino que aquí hay una relación económica, o sea, muy estrecha. Hay que ir a la frontera. Totalmente vinculada. Hay que ir a la frontera para ver cómo de un lado y otro es ganar. No, pero la frontera, yo creo que la frontera hoy en día no es más que el 30% de la relación económica y social que hay entre Haití y República Dominicana. Correcto. Yo creo que si usted se va a Punta Cana y a Bávaro va a tener una relación más estrecha todavía. Y si se va a, qué sé yo, obviamente Los Cañeros, nada hablar, la zona de las cañas, y aquí integrado totalmente. Y aquí en la construcción también, ¿entiendes? Y son relaciones que empujan declaraciones como la del director de migración del día de ayer. Es más, si usted coge cualquier Uber Eats o de estos motorizados, ¿verdad? Que hacen delivery de comida, y le pregunta, ¿quién te abre la puerta en cada edificio que no es haitiano? Dame la lista. Exactamente. Le va a decir que no, que todos son haitianos. Exactamente. Porque es mejor preguntar quiénes no son haitianos. ¿Quiénes no son? La lista va a ser más corta. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, realmente el vínculo y la estrechez es como decir los marroquíes en el sur de España. Exactamente, o sea, exactamente. En Valencia están ahí por todas partes. Bueno, porque aquí viene ya la cuestión del tema migratorio. Correcto. La gente migra a donde puede salvar la vida. ¿Cuántos sirios hay en Turquía? Exactamente. Dígame usted. O sea, esa es la realidad mundial ahora mismo. O sea, ¿Cómo usted todavía hay gente que muere en las yolas. O mexicanos en San Diego.
En O el sea, caso de Texas. Sí, los grandes flujos migratorios de El ahora de Paso, Texas, Centroamérica, exactamente. a Estados Unidos, atravesando México. O sea, todo Claro. eso. Entonces es una realidad migratoria. Cuando esto se lleva al tema histórico y trata de hacerse como una contraposición de intereses, no, ya eso es, digamos, desfasado. Vamos a invitarlo otro día, profesor, para que hablemos de Yo siempre estoy dispuesto. para que hablemos de Pedro Santana y usted me diga Sí. si Pedro Santana debe o no estar en el panteón. Pero no Bueno, me lo responda. hoy. no, bueno, pues No me lo responda hoy. lo No me lo dejamos- responda hoy, no me lo responda hoy. No, lo dejamos pendiente. Lo dejamos pendiente. Sí, sí, Bueno. sí, estaré atento. Cuídense. Profesor, muchísimas gracias por esta, obviamente, interesante conversación que fue realmente el debate de las ideas. Ahí está el ejemplo. Yo me Tremendo imagino debate. que del centro de Duarte me van a llamar. Tremendo para debate, acabar señores. conmigo. Gracias, Gracias. profesor, por su Gracias a disposición, ustedes. Yo siempre amablemente dispuesto Gracias. a estar con nosotros.